Hoy te voy a contar una historia llena de flores, sangre y secretos. Un asesino que cree que matar es una forma de proteger, un patrón de muertes que se repite cada primavera y una chica que decide no ser solo una víctima. Ponte cómodo, ajusta tus audífonos, porque este es el resumen narrado de Las Rosas de Mayo. En una antigua iglesia de un pequeño pueblo de Texas, aparece Darla Jean Carmichael, una joven rodeada de flores y con su vestido blanco. La escena parece sacada de una postal, narcisos y margaritas a su alrededor, como si alguien hubiera querido convertirla en parte del paisaje. Todo comienza un día de primavera. Darla Jean, con su estilo antiguo y su apariencia delicada, caminaba con un chico que la acompañó hasta la iglesia para vender dulces. Él la miraba como si fuera lo más importante del mundo, convencido de que estaba destinada a estar a su lado. Pero cuando la ve sonriendo con otra persona, algo cambia. Los celos y la confusión lo consumen, su admiración se transforma en una obsesión dolorosa. La sigue, la enfrenta y la situación termina de forma trágica. Las flores que llevaba se convierten en parte de la escena que marcará al pueblo para siempre. Darla Jean se convierte así en la primera en caer en manos de alguien que confunde amor con posesión. Su historia desencadena una serie de sucesos que se repetirán cada invierno. Siempre es el mismo patrón, una joven inocente, flores alrededor y un mensaje oculto detrás de cada acto. Febrero. El capítulo comienza en una oficina del FBI, donde el agente Brandon Edison trabaja rodeado de montones de papeles. Bromea con su compañera Mercedes Ramírez, quien tiene un carácter relajado y sarcástico, mientras ambos intentan sobrellevar la carga de trabajo. En la misma oficina trabaja Víctor Hanoverian, su supervisor y amigo, conocido por su orden y eficiencia. Edison recuerda que han pasado 3 meses desde que resolvieron el caso del Jardín de las Mariposas, en el cual rescataron a varias chicas secuestradas. Ramírez todavía se refería a ellas con el nombre que el captor les daba: las mariposas. Entre las fotografías Edison guarda en su escritorio hay 2, una de su hermana desaparecida, Faith, y otra de Priya, una joven que conoció durante ese caso. Faith desapareció hace muchos años cuando tenía 8. Aunque Edison sabe que probablemente está muerta, no puede dejar de mirar su foto y pensar en ella. La otra foto, de Priya, le recuerda un viaje a Washington, D.C., cuando ella y su madre fueron invitadas por el FBI después del rescate. Priya, que antes sonreía sin miedo, ahora se muestra más seria, marcada por el trauma. Edison se sorprende al notar que ha desarrollado una relación cercana con la nueva Priya, una chica fuerte pero reservada, muy diferente a la adolescente dulce que fue antes del asesinato de su hermana. La recuerda llena de rabia contra el asesino, contra el mundo y contra la policía. Mientras trabaja, Edison toma una foto de la imagen enmarcada de Priya y se la envía al celular, sin esperar respuesta. Poco después, Priya responde con una foto de su nueva escuela. Ella le cuenta que casi tiene 17 años y que en Huntington, Colorado, hace un frío terrible en febrero. Ella se muda constantemente por el trabajo de su madre. Esta vez viven cerca de Denver y Priya sueña con que quizás se muden pronto a París. Mientras la joven camina, recuerda a su hermana Chavi, quien fue asesinada hace 5 años. A raíz de su muerte, conoció a Edison, Ramírez y Vic. Desde entonces los considera sus amigos y mantiene contacto con ellos. Priya se dedica a tomar fotos para sentir que su hermana sigue presente. Un día, en una de sus salidas para tomar fotos, observa a un grupo de ancianos jugar ajedrez sin importarles el frío. Al verlos, recuerda a su padre, con quien solía jugar los sábados antes de su muerte. Se acerca entonces al grupo de hombres. Casi todos ellos eran veteranos de guerra. El hombre más viejo, al que llaman Gunny, habla con ella un momento. La conversación se torna cálida. Él le dice que es bienvenida cuando quiera. Antes de despedirse, ella nota la presencia de un hombre joven y solitario en otra mesa que no parece encajar entre los veteranos. De regreso en casa, Priya revisa el correo y encuentra un montón de tarjetas y folletos típicos de bienvenida para nuevos vecinos. Sube a su habitación para verlos con calma. Una tarjeta en especial llama su atención. Viene firmada por Mercedes. Al observarla con detalle, nota que tiene restos de pegamento bajo la decoración. Con cuidado despega la capa superior y descubre parte de la tarjeta original, donde aparece una mariposa, un símbolo del caso que cambió sus vidas. Luego se cuenta la historia de Zoraida, una joven ejemplar que había dejado de estudiar tras perder a su padre.
En Pascua, ella asiste a la iglesia con un vestido blanco y un sombrero elegante. Después del servicio, ayuda a sus hermanas a recoger todo y sale rumbo a casa. Alguien la observa desde lejos. Es el mismo responsable del caso anterior. Desde las sombras sigue sus pasos, admirando su calma y su fuerza. Cuando el lugar queda vacío, se acerca por detrás y la sorprende. Ella intenta reaccionar, pero él la inmoviliza y la deja inconsciente. Más tarde, uno de sus hermanos la encuentra frente al altar. Zoraida está impecable, rodeada de flores moradas y colocada con una precisión casi ceremonial. Su vestido sigue perfecto, sin señales de resistencia. Zoraida se convierte así en otra víctima del mismo patrón: juventud, inocencia, flores y una escena preparada como si fuera un ritual. Volviendo a la historia principal, Edison reflexiona sobre la desaparición de su hermana y en cómo ese dolor lo lleva a unirse al FBI. Aunque ha pasado el tiempo, aún teme que algo le ocurra a las personas que ama. Tanto así que evita tener fotos o recuerdos visibles de la familia, ya que no soporta la idea de ponerlos en peligro. Por eso, todas sus fotos están guardadas en cajas escondidas en el closet. Él entró al FBI por la desaparición de su hermana Faith. No logró salvarla y esa culpa lo acompaña siempre. Aún así, intenta mantenerse estable y agradecido de tener un lugar donde pueda recuperar el equilibrio. Mientras come, suena el teléfono. Priya lo llama. Ella le cuenta que su nueva ciudad le resulta interesante, y él le responde mencionando un artículo sobre su madre, de Shani Sravasti, publicado en The Economist. Hablan de la entrevista y de cómo Deshani ha aprendido a manejar las crisis tras la muerte de Chavi. La conversación continúa cargada de preocupación. Priya le cuenta que ya van 3 suicidios entre las sobrevivientes del jardín y que los psicólogos creen que hay otras 2 en riesgo. Edison escucha con angustia. Ambos saben que menos de 4 meses es muy poco tiempo desde que todo terminó. Priya le pregunta si algún día conocerá a las chicas que incendiarían al mundo si tuviera que arder. Edison ríe y le responde que no, nunca debe conocerlas. Dice que Priya se llevaría bien con Inara y Bliss, pero que sería un desastre. Priya se ríe suavemente y logra calmar un poco la tensión entre ellos. Días después, Priya va al pabellón de los veteranos para jugar al ajedrez. Uno de los hombres, al llegar, le dice: «Hola, niña azul». Esto por las manchas azules de su cabello. Durante las partidas, Priya juega con Corgi, mientras Gunny observa. También están Happy, Steven, Philip y Jorge. Se burla de su propio juego y recuerda que su padre era tan malo jugando que perder contra él le era difícil. En el grupo, ella se siente realmente acogida por primera vez desde que llegó a Boston. Al salir, Priya cruza la calle hacia una cafetería para comprar algo caliente. En la fila, nota que el hombre callado del ajedrez está allí, leyendo un libro. Él la observa y le dice: «Una bebida suena bien». Ella responde cortésmente y se aleja un poco, pero él insiste en hablar. Comenta sobre el frío y le pregunta si quiere que la lleve. Priya rechaza la oferta con incomodidad. Cuando le pregunta su nombre, ella responde Jane. El hombre se presenta como Landon, aunque Priya en su mente lo llama asqueroso. Al llegar a casa, Priya encuentra una carta en el correo. El remitente no es conocido, pero el sobre blanco lleva la caligrafía de Vic y un sello de Cuántico. Dentro halla una mariposa de seda y una fotografía de Chavi, su hermana. La imagen muestra a Chavi en su último año de preparatoria, sonriente, con los ojos brillantes, el cabello con mechas rojas y doradas y un bindi en la frente. Era la foto que usaron en los carteles de búsqueda y en las publicaciones que pedían información cuando desapareció. Encima de la mesa, Priya enciende una vela junto al marco. Siente que esa foto, esa sonrisa y esa mariposa, símbolo de tantas otras vidas perdidas, son el recordatorio de todo lo que sigue sin resolverse. Después de encender la vela frente a la foto de Chavi, Priya se sienta en el sofá y examina el sobre recibido. El remitente no es conocido, pero la letra de Vic en el envío la tranquiliza. Sin embargo, al abrir la carta descubre que el mensaje no fue escrito por él. Dentro hay una carta de Inara Morrissey, una de las mariposas de Vic. Inara escribe con tono sereno y directo, contándole que vio la fotografía de Priya y Chavi en el escritorio de Edison y que se sintió identificada con su historia de pérdida. Explica que perdió a su hermana a manos de un asesino serial, igual que Priya, y que eso la hizo sentir cercana a ella. Le dice que no va a preguntarle qué pasó porque no necesita saberlo, sino que le interesa lo que ha elegido hacer después.
Inara confiesa que en el jardín aprendió a ser fuerte porque las demás chicas la necesitaban así. Afirma que sigue rota, pero que eso es parte de su identidad, y le pregunta a Priya cómo se reconstruye una persona cuando las piezas que se perdieron eran las únicas razones por las que se sentía visible. Priya se queda en silencio, reflexiona sobre las palabras y siente que la carta la confronta con algo que no está segura de haber hecho: reconstruirse. Decide que necesita unos días para pensarlo. Cuando su madre, Deshani, regresa a casa, cenan juntas. Hablan sobre lo difícil que ha sido adaptarse a Estados Unidos, sobre la identidad y las tradiciones que mantienen vivas, como el bindi, la joyería o el mehndi. Priya conversa sobre su día. Su madre la escucha y cuida que Priya controle las porciones de comida, pues ella tenía trastornos alimenticios. Después, Priya escribe en su diario. En la página solo alcanza a escribir: querida Chavi. Priya recuerda que Chavi comenzó los diarios cuando ella era pequeña. Tenían la costumbre de escribir cartas entre ellas. Era una forma de mantenerse unidas. Cuando Chavi murió, Priya siguió escribiéndole como si todavía pudiera leerlas. Mientras escribe, le pregunta a su madre si, al mudarse a Francia, van a dejar a Chavi. Deshani le responde que no. Las cenizas de su hermana están en una urna discreta, esperando a ser esparcidas en los campos de lavanda del Valle de Loira, lugar que Chavi amaba. Su madre le dice que Francia será su nuevo comienzo y que deben convertirlo en su hogar, porque se lo deben a Chavi y a sí mismas. Su madre poco tiempo después añade algo más. Otra chica morirá esta primavera. Él volverá a matar, refiriéndose al asesino que aún está suelto. Dice que, mientras no lo atrapen, nada lo detendrá. A la mañana siguiente, el relato cambia de perspectiva y vuelve a Edison, el agente del FBI. Él pasa a recoger a Ramírez y juntos van a la casa de Vic para asistir al funeral. Los recibe la madre de Vic, Marlene Hanoverian. Dentro de la casa, Edison nota la presencia de dos chicas jóvenes que los observan desde la mesa. Son sobrevivientes del caso del jardín, las mariposas, Inara Morrissey y Bliss. Inara los saluda con amabilidad, mientras Bliss, más irreverente, le hace un gesto burlón con el dedo. Durante la conversación mencionan que están allí porque Vic les ofreció llevarlas al funeral de una de las mariposas, una de las chicas que no logró superar el trauma. Edison piensa que es comprensible que algunas no quisieran asistir, pero admira el valor de quienes sí lo hacen. Mientras desayuna, Bliss comenta que los Kobayashi, los padres de la chica fallecida, son personas difíciles. Al hacerlo, dibuja una mariposa en su mejilla, un gesto que hace estremecer a los agentes. Edison y Ramírez evitan opinar, conscientes de lo delicado del tema. Durante el viaje en auto hacia Carolina del Norte, Edison revisa en su teléfono las alertas de posibles hallazgos de cuerpos, temiendo que el asesino que mató a Chavis Rivastav haya vuelto a actuar, aunque aún es demasiado pronto. Al llegar a la iglesia, el ambiente es silencioso y vacío. Vic confirma que habrá poca gente. Bliss comenta que los padres de la chica fallecida son unos cretinos. Mientras camina, Inara bromea con Edison para alegrar el ambiente. Él piensa que, aunque espera que ese sea el último funeral de una mariposa, teme que pueda ser solo uno más. El relato cambia de nuevo a Priya, quien despierta sobresaltada tras una pesadilla. Su madre la calma, mientras la chica bebe té y trata de escribir en su diario. Ve la carta de Inara y decide responderla. Le cuenta cómo un lunes, 2 días antes de su cumpleaños, su hermana desapareció y, al llegar la noche, la policía encontró la bicicleta cerca de una vieja iglesia abandonada. Priya no quiso quedarse en casa y fue hasta allí. Entró al edificio y vio la ropa doblada de su hermana a un lado del suelo manchado de sangre. Cayó de rodillas junto al cuerpo y la abrazó, rogándole que despertara. Chavi estaba muerta, su piel, su cabello, todo en ella parecía apagado. Cuando el reportero local dio la noticia, usaron una foto de Priya en lugar de la de Chavi. Esa imagen era la de una niña cubierta de sangre, llorando y gritando frente a la iglesia. Se difundió en todos los medios y se convirtió en la fotografía icónica del caso. Cierra la carta diciendo a Inara que no sabe cuánto tiempo le tomará sanar, pero que intenta aceptarlo. Le dice que ambas tienen derecho a estar rotas y a ser felices a pesar de ello, y que le vuelva a escribir si quiere, que sus cartas son bienvenidas. Después de escribir su carta a Inara, Priya se levanta tarde, se baña, se maquilla con los tonos que solía usar su hermana Chavi y se viste de negro y rojo.
Antes de salir, se asegura de llevar su gas pimienta y pañuelos, presintiendo que los necesitará. Sale rumbo a la isla del ajedrez, donde suele jugar con los veteranos, entre ellos Corky, Happy y Goonie. Juegan varias partidas de ajedrez. Priya le ofrece sus guantes a Gani cuando ve que tiene frío, y él le toma la mano con gratitud. Ella le confía en voz baja lo que sucedió con su hermana años atrás. Él la siente con compasión y le aprieta suavemente la mano. Priya camina hacia la tienda donde siempre compra alguna bebida caliente, y Landon la sigue, preocupado. Landon insiste en acompañarla. Le dice que no debería caminar sola cuando está oscuro. De pronto, un hombre choca con Landon y le derrama café encima. El desconocido, de unos 40 años, se disculpa y le ofrece servilletas. Luego saca una tarjeta y se la entrega a Priya. Le dice que ha diseñado un servicio de transporte para personas que necesitan moverse por la ciudad. Ella agradece el gesto y guarda la tarjeta en su abrigo. Camino a casa, Priya decide revisar más tarde ese contacto, pensando que quizás sea útil para su mamá. Toma una ruta diferente, con el gas pimienta en su mano, observando con precaución su entorno. La historia pasa al punto de vista de Edison. Ha sido un día extenso revisando documentos del caso del jardín y los reportes más recientes sobre la familia McIntosh. Más tarde continúa estudiando los archivos de 16 sucesos ocurridos en los últimos años. Todos presentan ciertas coincidencias y Edison quiere analizarlos nuevamente para asegurarse de no haber pasado por alto ningún detalle. Vic llega a su oficina y comienzan a revisar juntos los expedientes, especialmente el de Chavis Rivastav. Empiezan a notar varios elementos en común. Todas las personas eran estudiantes entre 14 y 17 años. Los eventos ocurrieron en distintos estados, sin una zona definida. No hay características físicas compartidas. Vic señala otros detalles registrados en los reportes. En cada caso se observó una acción de ataque muy precisa en la zona del cuello. En algunas situaciones la persona fue sorprendida sin previo aviso. Parte de la ropa aparecía colocada con cuidado cerca del cuerpo, como si hubiera una intención o significado detrás de la forma en la que fue encontrada. Después de revisar toda la información, Edison y Vic consideran que quien está detrás de estos sucesos muestra dos estilos claros de comportamiento, uno impulsivo y emocional, y otro totalmente planificado, simbólico y estructurado. Edison sospecha que el asesino podría estar dividiendo su tiempo entre estados, o recreando rituales antiguos, pero todavía no hay pruebas concluyentes. Todas las chicas fueron encontradas cuidadosamente acomodadas después de su muerte y rodeadas por flores específicas para cada una. Los agentes analizan dónde se compraron las flores y concluyen que la mayoría pudo conseguirse localmente, pero algunas tuvieron que ser compradas en otra ciudad. Solo hay una excepción, Megan Adams, cuya flor, una camelia, casi con seguridad fue comprada en la tienda de su madre, sin cámaras ni registros del comprador. Edison y Vic arman una gráfica, fechas, lugares, detalles y cómo el patrón se repite cada primavera, de marzo a mayo. Hablan sobre cómo los asesinos que matan poco son más difíciles de encontrar porque dejan menos pistas, y sobre cómo este en particular parece paciente y cuidadoso. Edison cree que está cerca de volver a matar y no sabe cómo detenerlo. La narración cambia a un fragmento contado desde la perspectiva del perpetrador. Se menciona a Sasha Wolfson, una joven pelirroja a quien observa durante semanas. Ella aprende a conducir y trabaja en el negocio familiar de jardinería. Siempre está rodeada de flores y se la describe como la hija responsable, dulce y tranquila. La voz interna de ese personaje cree que las jóvenes cambian al crecer y piensa que Sasha merece mantener esa inocencia que él ve en ella. La observa mientras recoge flores y trabaja frente a la iglesia. En una escena simbólica, toma una flor caída de la corona que Sasha llevaba y se la lleva a la boca, como si saboreara el perfume de la madre selva. Luego la historia vuelve a Priya y a su madre caminando por un día frío, bromeando y conversando mientras hacen algunas compras. Priya le habla de Landon, el chico del café, aunque no menciona sus partidas de ajedrez. Al regresar a casa, revisa el buzón. Encuentra sobres dirigidos a ellas, pero lo que llama su atención es un ramo de narcisos envueltos en papel verde. No es la primera vez que recibe flores así. Después de lo ocurrido con Xavi, su puerta solía aparecer decorada con ramos, aunque había pasado un año. Priya examina las flores y encuentra una pequeña tarjeta con su nombre escrito en tinta azul.
No hay sello de floristería ni datos del envío. Le toma fotografías y luego se lo enseña a su madre. Ambas recuerdan que también recibían los mismos ramos cuando vivían en Boston y en San Diego. Y surge la duda, ¿podría no ser una coincidencia? Empiezan a preguntarse si deberían avisar al equipo de Cuántico para investigar si este detalle está relacionado con los sucesos del pasado. Finalmente, Priya decide enviar una foto de las flores y la tarjeta a Edison. Cuando él llama, confirma que también recuerda otros ramos que recibió Priya en diferentes ciudades. Pregunta si podría haber sido Landon, pero Priya y su mamá lo consideran improbable. Sin embargo, Edison insiste en que revisen los viejos diarios para encontrar la nota de cuando llegó el ramo en San Diego. También pregunta por la tarjeta y se sorprende al saber que no hubo nota de entrega. La conversación termina con Edison diciendo que enviará a alguien a recoger las flores. Edison le pide a Priya que encuentre el diario de Chavi, pero Priya le explica que los tiene en cajas desordenadas y que puede que tarde en hallarlos. Edison le insiste y le explica la importancia, pues podrían encontrar información útil para la investigación. Cuando la llamada termina, Priya y su madre se abrazan tratando de respirar y asimilar que deben tomar decisiones difíciles. Acuerdan reunir información necesaria antes de decidir si la compartirán con los agentes o si mantendrán ciertos detalles en privado. Mientras Priya y su mamá comienzan a organizar las cajas, Vic y Edison están en la oficina, tensos y concentrados. Ellos aguardan noticias de Denver, inquietos por la posibilidad de que los narcisos tengan relación con otros casos o con alguien que los vigile. Hablan entonces sobre colocar cámaras en la casa de Priya para protegerla, y aunque requerirá permiso, están dispuestos a solicitarlo. También creen posible que alguien sea fanático de los asesinatos del caso de Chavi, o que exista una conexión con el historial de Priya. Edison y Finney recuerdan que en San Diego hubo un chico obsesionado con Priya que ella creía acosador, y aunque no piensan que él haya enviado nada, la mención abre la posibilidad de que existan otras motivaciones. Mientras conversan en la oficina, reciben una llamada importante. La nueva jefa de sección, Martha Ward, es una persona estricta y no confía en análisis basados en patrones. Esto podría complicar el avance del caso. Edison explica que Ward ha trabajado en situaciones muy duras, especialmente aquellas relacionadas con menores desaparecidos, que luego eran hallados en condiciones emotivas y delicadas, lo que la hizo desarrollar una postura rígida y cautelosa. La narración cambia luego a Liva Laufran, una joven de 14 años. Se la ve compartiendo momentos cercanos con un chico mayor. Conversan en la escuela, asisten juntos a la iglesia, van al cine y pasan tiempo en el patio de su casa. Entre ellos hay un cariño evidente. Sin embargo, la voz que observa estos momentos considera que esa relación no es adecuada para alguien de su edad y que Liva debería mantener cierta distancia para seguir siendo, en su opinión, una buena chica. La intención de esa voz se vuelve más clara. Cree que debe corregirla, evitar que continúe en una dirección que él interpreta como equivocada. Tiempo después, Liva es encontrada dentro de la iglesia en una escena cuidadosamente organizada, rodeada de claveles blancos con bordes rosados, como si todo hubiese sido dispuesto con un simbolismo particular. Luego la historia vuelve a Priya, quien observa una fotografía de Chavi. Piensa en sus diarios, especialmente en los de Chavi, que siempre eran ordenados y fáciles de clasificar gracias a dibujos y fechas en las portadas. Sin poder dormir, baja por las escaleras. De pronto algo roza su hombro y se asusta, pero se convence de que fue su propio cabello. Piensa entonces en la muerte de su padre. Lo encontró colgando del pasamanos en la casa. La noche que eso sucedió, Vic viajó desde Missouri para acompañarlas. Llevó artículos personales y helado. Se explica que no hay fotos de su padre en casa a la vista, porque su madre no está lista para verlas. Todas las fotos están guardadas. Al día siguiente, Priya prepara su mochila para ir a jugar ajedrez. Revisa su cámara y se va tranquila al llevar su gas pimienta en el bolsillo. Reflexiona sobre los asesinatos y cómo el asesino no repite flores ni comete errores. Durante su caminata, piensa en la posibilidad de que el asesino sepa dónde vive, pero aún así sigue avanzando. Al llegar al estacionamiento, se encuentra con Corgi, quien lleva 2 vasos de café y casi derrama uno al verla. Conversan brevemente antes de entrar al lugar y, al llegar, pide permiso para tomarle fotos al grupo de veteranos mientras juegan. Luego va a una tienda por una bebida, elige una mesa por primera vez y se sienta. Landon entra y la ve, lo que la incomoda. Antes de que él se acerque, Joshua aparece y le pregunta si puede sentarse con ella. Ella acepta.
Joshua se sienta enfrente, lee su libro y bebe su café sin intentar conversar. Landon se sienta unas mesas más lejos con un libro viejo mientras ella abre sus diarios. Revisa sus entradas sobre las flores que empezaron a llegarle en marzo en San Diego. Narcisos, alcatraces, una corona de nubes, madreselvas, fresias y finalmente claveles blancos con puntas rojas. Antes de mudarse a Washington, también aparecieron claveles. El trío de Cuántico le preguntó por esas flores, y ella decidió investigar por su cuenta las muertes anteriores en vez de dar más información. Priya se siente cansada y molesta desde la muerte de Chavi. Ella guarda una tarjeta que le dio Joshua semanas antes, aunque no quiere usar el servicio de transporte. De camino a casa hace una lista mental de cosas por hacer. Escanear los diarios, subir fotos del ajedrez y enviarlas a los agentes. Al llegar a casa no encuentra nada en la entrada. Afirma que ya no sabe cómo reconocer algo bueno. Por otro lado, en la oficina, Edison nota que Ramírez está más nerviosa de lo normal, pero entiende por qué y no se burla de ella. El teléfono de Edison suena. Es Inara. Ella le dice que Bliss y ella no irán ese fin de semana como habían planeado. De fondo se escucha a Bliss gritando. Inara explica que Bliss está teniendo uno de esos días y que sus padres la presionan para que los visite y para que esté lista para volver con ellos, pero la siguen llamando por su nombre anterior, Chelsea. Inara aclara que ese ya no es su nombre. Hablan de que Bliss es frágil y de que no debería estar cerca de personas quebradas. Pero Edison siente que ni él ni sus compañeros son exactamente inocentes. Inara cuenta que piensa llevar a Bliss a un hotel un par de días para que se pueda desahogar sin sentirse culpable. Edison le pregunta qué más le preocupa y ella confiesa que ha recibido otra carta de Desmond. Inara explica que ya son 4 cartas. Todas llegan al restaurante, con la dirección de la oficina del abogado de Desmond, lo que explica cómo sabe dónde trabaja. Ella no ha abierto ninguna. Cuenta que quiso decirlo cuando llegó la primera carta, pero siempre pasaba algo y lo fue posponiendo. Edison piensa que, desde el punto de vista más sencillo, Desmond McIntosh no debería contactar a Inara, porque él es el acusado y ella es testigo y víctima del secuestro por parte de su padre. Aún así, intenta ayudarla a encontrar un plan para Bliss. Antes de colgar, Inara le pide que le envíe por mensaje el nombre del agente con el que habló sobre Desmond, y Edison termina torpemente la conversación, ofreciéndole ayuda si lo necesita. Después la narración cambia a Priya. Ella cuenta que el jueves, justo antes de ir al club de ajedrez, encuentra en la casa un nuevo ramo de alcatraces con centros púrpuras. Se da cuenta de que adaptarse a Huntington será más complicado de lo que ella pensaba. Saca fotografías, revisa la tarjeta y las envía por correo a Edison y al agente Finnegan para que las usen como evidencia. Pero ella recibe un correo con los nombres de los 2 agentes que irán a recoger las flores. Alrededor del mediodía llegan los agentes. Ellos se presentan como agente Archer y agente Sterling. Sterling se agacha enseguida junto al ramo con guantes de neopreno azul, mientras Archer habla con Priya en la puerta y le hace preguntas básicas sobre lo que vio y lo que hizo con las flores. Ella responde con calma, aunque algunas preguntas se repiten para comprobar si su relato cambia. Sterling coloca el ramo en una bolsa de plástico de evidencia y lo sella. Archer revisa que todo quede correctamente etiquetado. Le comenta a Priya que la compañía de su madre aprobó la instalación de cámaras. Traen cajas con el sistema de seguridad recomendado por Finnegan y empiezan a colocarlas, incluida una en la puerta trasera, que Priya casi olvida que existía. Mientras instala el equipo, Archer intenta hacer conversación. Le dice que estudió el caso de su hermana Chavi en la academia, como uno de los expedientes sin resolver. Eso incomoda a Priya, que siente que ni ella ni su madre dieron permiso para que su tragedia se usara como caso de estudio. Archer se disculpa por haber tocado un tema doloroso. Le entrega una tarjeta con su número de celular por si necesita algo. Él le comenta que debería agradecer que otros agentes hayan estudiado esos casos, porque el FBI no solo se moviliza porque alguien le haya dejado flores, sino por lo que esas flores significan. Cuando se queda sola, reflexiona sobre ese significado y que cada víctima tenía una flor específica, un símbolo que la unía a la mente del asesino. Piensa también en Chavi. 2 días antes de morir llevaba una corona de crisantemos de seda, y cuando Priya encontró su cuerpo, tenía crisantemos reales en el cabello. El patrón se repite y ahora parece estarse dirigiendo a ella.
Priya, inquieta por los ramos de flores que han dejado en su puerta, decide distraerse e investigar una iglesia de la que oyó hablar hace unos días en el café. Una vecina la guía hasta una pequeña capilla de ladrillo con vitrales espectaculares. Priya la recorre, toma fotos. Recordando a Chavi, siente una mezcla de belleza y dolor. Allí abre una carta de Inara, donde la chica habla del juicio contra el jardinero, de lo lento e injusto que es el sistema, de cómo la defensa quiere usar contra ellas sus identidades falsas y de lo absurdo que resulta hablar de la justicia, cuando las obliga a revivir lo ocurrido. Inara admite que a veces desearía que los McIntosh hubieran muerto esa noche, y Priya no sabe qué responder. Edison pasa a recogerla en la capilla y Priya admite estar cansada y asustada. Llegan a la casa que Priya y Deshani rentan. Hablan del misterioso remitente de las flores y de lo visible que actúa. Más tarde, durante la cena, Edison les cuenta que antes pensaron que el asesinato de Amy Browder era una coincidencia, pero ahora las flores lo conectan todo. A cada víctima le dejaron un tipo distinto, igual que a Chavi. Priya descubre que a Amy le pusieron amaranto, la flor favorita que solía robar del jardín de su madre, y entiende que el asesino conoce detalles íntimos de cada chica. Edison, Priya y Deshani continúan hablando sobre las flores que alguien ha estado dejando en la casa. Deshani concluye que quien las envía está imitando el orden de los asesinatos conocidos. Priya teme estar atrapada de nuevo en un caso y se preguntan si Landon, un joven del club de ajedrez, podría ser un sospechoso. Edison confirma que es una persona de interés. Al día siguiente, Edison pasa la mañana con Priya mientras ella estudia y más tarde la acompaña al juego de ajedrez y observa a los hombres, fijándose en lo nervioso y esquivo que está Landon. Luego Priya relee sus diarios e investiga a las otras víctimas, comprobando que los arreglos florales coinciden con los ramos que ella y su madre recibieron en San Diego. Escribe una carta a Inara donde expresa su rabia, dolor y dudas sobre lo que realmente significa justicia, mientras Edison cambia sus planes de viaje para poder seguir de cerca la situación. Edison visita el edificio de Inara, ve la nota agresiva de Bliss en el buzón y aparta a un borracho de la puerta antes de que Inara lo reciba medio dormida. Suben a la azotea y él le cuenta que ya se concedió la orden de restricción contra Desmond. Hablan de las cartas, del amor que él dice sentir, y Edison lo nombra claramente como violación. Inara admite que está cansada de cargar con la historia del jardín y de justificar al jardinero y a su hijo. Después, Edison baja y conoce a las amigas y al jefe de Inara en el restaurante. Más tarde, Edison se entera de que ha llegado un ramo sospechoso nuevamente, el cual se envía a analizar. Más tarde entran los agentes Archer y Sterling. Priya revisa videos de seguridad y reflexiona sobre si el hombre que deja las flores podría ser el asesino que mató a tantas chicas, incluida su hermana. Durante esos días, Priya continúa encontrando flores misteriosas en la puerta de su casa. Un viernes aparece una corona de madreselvas, el lunes un ramo de fresias y el miércoles claveles con puntas de un rojo intenso. El agente Finnegan pasa a revisarlos y trata de tranquilizarla, aunque admite que le inquieta qué podría significar cuando llegue el tipo de ramo que coincide con el que recibieron el año anterior. Finnegan le cuenta que lograron identificar a la persona que entregó uno de los ramos, pero él no tenía relación alguna. Simplemente encontró las flores en su coche y se le pidió que las dejara en la dirección indicada. No pudieron rastrear al verdadero origen. Tampoco logran encontrar registro alguno de Landon, lo que complica aún más la situación. En medio de esa tensión, reciben una noticia preocupante sobre Keely, la niña relacionada con los sucesos del jardín, y los agentes, junto con Priya, se dirigen al hospital para saber qué ocurrió. En el hospital, Inara explica que Keely pasó por un momento muy delicado en un centro comercial. Una mujer, con ideas muy estrictas y un comportamiento alterado, comenzó a seguirla y a gritarle frases de carácter religioso. En medio del caos, la niña terminó con algunos rasguños en los brazos y el rostro antes de que seguridad interviniera. Inara actuó rápido para protegerla y le prestó su hoodie para cubrirla. Aunque las marcas no son graves, un especialista debe revisarlas para asegurar que todo sane correctamente. Keely ya había visitado ese centro comercial antes, aunque su terapeuta recomienda evitarlo por ahora. Los padres de Keely están agotados y angustiados. Incluso consideran mudarse a Baltimore para garantizarle un entorno más seguro. Durante la conversación, Inara admite que también resultó lastimada al intervenir y que todavía está en recuperación por las secuelas en su mano, además de las cicatrices
que le dejó todo lo vivido en el jardín. En ese momento, Inara recibe en su celular la captura de un artículo sensacionalista, donde aparece una foto suya cargando a Keely. En la imagen se alcanza a ver una parte de su tatuaje, algo que ella prefería mantener en privado, lo que demuestra que la prensa continúa utilizando su historia para generar atención. El artículo incluso menciona el restaurante donde trabaja, lo que alerta al equipo de seguridad. Los agentes comentan lo injusto que es que Keely y las demás sigan enfrentando miradas, rumores y exposición por situaciones que ellas nunca buscaron. Inara se desahoga un momento expresando lo cansada que está de que las mariposas, como se les conoce, sigan siendo tema de señalamiento. De forma paralela, la narración cambia a la perspectiva una joven llamada Lainey Testerman, en Mississippi. Ella es muy extrovertida, confiada y actúa sin preocuparse por las opiniones ajenas. Él la juzga duramente y cree, desde su visión distorsionada, que debe corregir ese comportamiento. La ve por la noche en la alberca, se fija en su actitud libre y espontánea, pero decide no acercarse todavía porque, según él, aún no tiene lista la preparación simbólica que quiere realizar. Planea hacerlo al día siguiente, incluyendo flores que considera parte importante de su ritual personal. De vuelta con Priya, ella intenta calmarse jugando ajedrez, aunque la inquieta que se acercan las fechas relacionadas con Xavi y que no haya noticias sobre Landon. Más tarde recibe otro ramo de flores. Hibiscos. Al revisar las cámaras de seguridad, descubre que hay un lapso de 10 minutos congelados justo cuando dejaron el ramo, sin que se vea a nadie. Esto la intriga y le genera cierta tensión, aunque intenta convencerse de que estará a salvo mientras sigan apareciendo flores sin incidentes. Vic y Edison visitan al jardinero que está enfermo, apenas consciente. La atmósfera cambia cuando Vic le comunica la noticia más dura posible. Su hijo Desmond fue encontrado muerto en su celda hora y media antes. Intentó ahorcarse con una cuerda improvisada con sus pantalones, los cuales bloquearon el paso de aire a sus pulmones y murió por asfixia. Dejó una nota breve. Díganle a Maya que lo siento. El jardinero no reacciona, perdido tras sus cicatrices y el dolor, mientras su abogada exige explicaciones. El jardinero se queda inmóvil. Vicky y Edison se marchan sin hacer más preguntas, pues no necesitan nada de él. De camino a Cuántico, Edison llama a Inara. Ella atiende medio dormida y el agente le avisa que hay una caja fuera de su puerta que debe llevar a la azotea. Las chicas se levantan confundidas, todavía exhaustas, y los agentes escuchan los ruidos de la casa, bostezos, quejas de Bliss, ruidos de tazas y pasos. En la azotea, Vic les cuenta la noticia. Desmond se suicidó. Inara guarda silencio y Bliss maldice. Edison aclara que dejó una nota. La caja pesada resulta estar llena de tazas baratas de cerámica, destinadas precisamente a romperse, enviadas por una joven que trabaja con mujeres de terapia. Son objetos diseñados para descargar rabia sin hacerse daño. Edison les pide que no difundan la información todavía. Antes de colgar, suena el teléfono de Edison. Es Priya. Llora y le dice que encontró petunias en la entrada de su casa. Las cámaras no registraron a nadie dejándolas, solo muestran media hora de estática. Alguien provocó un pulso electromagnético para desactivarlas temporalmente justo en el momento en que las flores fueron dejadas. Priya recuerda casos antiguos. Jóvenes asesinadas y dejadas con flores específicas, incluidas Kirsten Knowles, Rachel Ortiz, Xavi y Amy. Las imágenes se le mezclan con el trauma de la muerte de su propia hermana. Abrumada, va a su habitación y comienza a comer compulsivamente galletas hasta que su madre llega y la detiene. Ambas terminan llorando juntas, sacudidas por el miedo y el peso de los recuerdos. Mientras hablan, recuerdan que ellas mismas, Priya y su mamá, le revelaron al asesino dónde podrían encontrarlas, intentando tenderle una trampa. La idea había parecido estratégica, pero ahora, con el FBI entorpeciendo la investigación, Priya duda y siente que están pagando las consecuencias. Su madre sigue determinada a capturar al asesino, mientras Priya teme que más mujeres mueran. A la mañana siguiente, la madre empuja literalmente a Priya a levantarse, bañarse y salir, intentando sacarla del pozo. Van a acompañarla al ajedrez. Al llegar, algunos veteranos silban y bromean con la madre, quien responde con una sonrisa. Pronto aparece una patrulla de policía. 2 oficiales se acercan preguntando por Landon Burnside. Los veteranos se tensan, pero se calman al reconocer a los agentes.
Cuando revelan que Landon ha sido encontrado muerto en su habitación, Priya casi se desmaya. Su madre la pellizca para mantenerla centrada. Los policías explican que no saben la causa exacta, solo que llevaba tiempo muerto. Los oficiales aclaran que tenían preguntas para él, pero que nunca lograron contactarlo. Hablan de su vida. Landon vivía bajo anonimato, trabajaba y recibía los pagos en efectivo, rentaba un cuarto en la casa de un amigo que en realidad era su primo, y su verdadero nombre era Landon Cooper. Tenía antecedentes por agresión y otros cargos. Salió de prisión hace unos meses y no tenía medios para desplazarse como para haber cometido los asesinatos anteriores. Estaba en la cárcel cuando mataron a Amy Browder. La nueva teoría era que quizás fue asesinado por estar acercándose demasiado a Priya, lo que deja a todos pensativos. Cuando los policías se van, Priya siente una inquietud más profunda. Si Landon no era quien le enviaba las flores, la amenaza seguía viva. El asesino original sigue libre, observándolos y actuando desde las sombras. El equipo analiza que las flores y las tarjetas no parecen estar relacionadas con los demás sucesos del caso, sino dirigidas únicamente a Priya. Coinciden en que alguien la está siguiendo de cerca y presta atención a sus rutinas. Sabe cuándo está en casa, cuándo sale y en qué momento recibe entregas. También creen que Landon representaba una posible competencia por su atención y que por eso esta persona lo consideró un estorbo. No quedaron rastros que permitieran entender lo ocurrido, solo la desaparición de Landon, y la cuerda que llevaba tampoco fue encontrada. Se preguntan por qué. Si la observa tan de cerca, nunca ha intentado acercarse directamente a ella ni ingresar en su casa. Sienten que aún falta una pieza clave para armar el rompecabezas. Revisan nuevamente los archivos de las chicas relacionadas con los sucesos anteriores, tratando de entender por qué esta persona elegía a unas y no a otras. Hay elementos que les dan pistas, aunque nada concluyente. Surge una teoría. Quizá esta persona vio a Priya por primera vez hace 5 años, cuando ella y su hermana Chavi eran inseparables. Es posible que se sintiera atraído por la tranquilidad y el carácter reservado de Priya. El equipo comenta que cualquier observador notaría que Edison trata a Priya como familia, por lo que no despertaría celos ni reacciones negativas de parte de quien la vigila. También recuerdan el testimonio de Josephine, el novio de Chavi, quien mencionó haber visto a un desconocido observándolas durante un festival de primavera, poco antes de que ocurriera lo de Chavi. Con esta pista, Edison decide viajar para mostrar una serie de fotografías y ver si Josephine reconoce a alguien. Fanny menciona que a Priya le quedan pocas flores por recibir según el patrón observado. Ese día, Priya encuentra unos jacintos en la puerta. Chavi vuelve a estar presente en la conversación, ya que se recuerda que entre sus flores favoritas había crisantemos, un detalle que apareció también en su despedida. El FBI no logró protección formal para Priya porque el caso no está conectado oficialmente con otro crimen activo. Aún así, la policía de Huntington los mantiene informados. Priya revisa los diarios de su hermana. En él, Chavi describe a un hombre que las observó en un merendero. No parecía peligroso, pero la siguió hasta que ella lo enfrentó y él se fue. Chavi no lo volvió a mencionar, pero una semana después fue asesinada. Mientras Priya Lee, su madre, la llama, Archer ha llegado. Él toma el ramo de jacintos y se disculpa por sugerir que Priya se ofreciera como carnada para la investigación. Ambos hablan. Él firma las flores como evidencia y se despide. Más tarde, mientras Priya está sola en casa, alguien toca la puerta. Es la oficial Claire. Priya observa a la oficial Claire desde la puerta, mientras la madre de ella siente que su presencia no le inspira confianza y no le gusta que esté allí, más aún que aparezca sin su compañero, sobre todo sabiendo que ella es menor de edad y que está sola. Su madre contacta a otro oficial para asegurarse de que alguien sepa de la visita. Priya piensa que tal vez está paranoica, pero igual quiere mantenerla alerta. Ahora la narración cambia al punto de vista del acosador. Describe el primer encuentro con Chavi Sravasti durante un festival de primavera. La observa pintándose la cara, riendo, siendo dulce con los niños, y muy distinta a otras chicas que aparentaban inocencia. Se sorprende de su manera de ser, su creatividad y la energía que transmite. Después aparece Priya, mucho más tímida, flaquita, con mechones azules en el cabello y una sonrisa suave. Ambas hermanas parecen inseparables. Pasa días observándolas a distancia. Chavi es abierta, expresiva y se da cuenta de todo. Priya es reservada y casi no te nota. Un día asiste a una fiesta en la vieja iglesia donde los vecinos celebran con flores.
Priya lleva rosas blancas y Chavi crisantemos amarillos. Las observa también el domingo siguiente, y el lunes las sigue durante la rutina escolar. Priya vive en un vecindario seguro, camina sin desviarse, se detiene a hablar con algún vecino, y él se mantiene a la distancia para asegurarse de que llegue bien a casa. Chavi también es una buena hermana, demasiado buena, y en la mente del chico eso la convierte en un peligro. Se irá a la universidad pronto, y él sabe lo que el mundo puede hacerle a las chicas buenas. Él cree que matarla es protegerlas, que así Priya no quedará sola y no será arrastrada hacia el dolor que destruye. Cuando él coloca los crisantemos en el cabello de Chavi después de matarla, piensa que se ve hermosa y que ilumina el mundo. Las flores para Priya continúan llegando. Ella recibe camelias, luego amarantos, y solo queda una flor para completar la lista. Mientras tanto, Ramírez encuentra a Edison agotado y furioso por la amenaza que se acerca a Priya. Lo lleva a un gimnasio para que libere la tensión golpeando un costal hasta que se calma. Luego conversan sobre cómo adelantarse al asesino. Descubren que la última flor que debe entregar es una dalia y deciden rastrear a los floristas de la región para intentar localizarlo antes de que la consiga. La historia vuelve al acosador, quien narra cómo después se dirigió a Amy Browder, una bailarina que ayudó a Priya a recuperar alegría después del asesinato de Chavi. Él recuerda que había dejado Boston buscando a Priya, que le tomó meses encontrarla y que al reencontrarla estaba apagada. Amy la ayudó a sonreír otra vez. Él observa todo desde lejos, siente celos, pero también agradece que Priya tenga a alguien. Le envía flores para expresarle cuánto la ama, y su corazón se llena cuando la ve reír con un ramo en el cabello. Pero un día Priya desaparece. Él estuvo fuera unos días buscando flores en pueblos cercanos. No vio la mudanza, no vio las despedidas. Ella simplemente se había ido. Amy también extraña a Priya. Su dolor es evidente. El acosador arranca flores de amaranto del jardín y espera encontrarla en la iglesia, donde Amy baila y Priya toma fotos. Quiere consolar a Amy, pero su mente siempre vuelve a Priya. Él ataca a Amy. Ahora él está decidido a encontrar a Priya otra vez, y esta vez no se detendrá hasta que sepa cuánto la ama. Finalmente las dalias llegan. Se menciona que hace un año Julie McCarthy fue asesinada con dalias alineadas sobre su cuerpo en Carolina del Norte. Priya, al verlas, recuerda ese caso y en medio de las tensiones recibe apoyo de una amiga, Hannah, que se ofrece a llevarla a ajedrez para que no camine sola. Luego, cuando Priya está en casa esperando a los agentes y Hannah llega para acompañarla, ellas revisan juntas la grabación de seguridad, pero la cámara se queda congelada a las 9:38 y después no muestra nada más, aunque la cámara funciona con normalidad. Poco después alguien toca a la puerta y resulta ser el oficial Claire, quien aparece sin su compañero y quiere asegurarse de que esté bien. Priya se incomoda, pero Hannah enfrenta la situación y lo obliga a retirarse. Priya llama al capitán de Claire, que promete encargarse de él. Priya pasa la mañana con los hombres en la zona del ajedrez. Conversan sobre sus planes del fin de semana, y Gunny menciona que irá a un recital de ballet de su bisnieto. Cuando le preguntan, Priya comenta que el agente Archer aceptó llevarla a Rosemont para que pueda fotografiar los vitrales de una capilla. Explica que su hermana Chavi adoraba los cristales, y que ver esas ventanas es una forma de despedirse de ella. Después, Hannah la acompaña al supermercado y se queda hasta que llega Archer. En la fila del café, Priya choca accidentalmente con Joshua, quien le devuelve las fotos y la postal que se le había caído. Él las entrega amablemente y saluda a Archer antes de retirarse. Priya le compra un café a Archer como agradecimiento por llevarla a Rosemont y le dice que quiere estar allí antes del amanecer. Él se sorprende, pero acepta. En paralelo, en la oficina, Edison, Vic y Ramírez trabajan revisando el caso. Analizan nuevamente a Darla Jean y su relación con el asesino, recordando que ella fue su primera víctima y que él interpretó su beso con su novio como un pecado. También revisan a su hermano, Jameson Carmichael, que desapareció tras la muerte de Darla Jean. Edison llama a Yvonne para pedir apoyo técnico revisando bases de datos y listas recientes de floristas. Ella les pasa información sobre licencias, cuentas bancarias canceladas y un accidente que declaró pérdida total el auto del sospechoso. Aunque es difícil rastrearlo, Yvonne les envía datos actualizados y los insta a descansar un poco. Antes de irse, Vic le recuerda a Edison que al día siguiente es el cumpleaños de Priya y que será un día difícil para ella, pidiéndole que dé lo mejor de sí. El capítulo cierra con el inicio de un mayo.
Priya amanece agotada recordando a su hermana y a las demás víctimas. Se arregla cuidadosamente, usando una rosa blanca en el cabello y un vestido que le recuerda a su hermana, intentando sentirse fuerte ese día tan difícil, su cumpleaños. Archer la recoge para llevarla a la capilla Shiloh, donde ella quiere fotografiar los vitrales que Xavi habría amado. Durante el viaje comienza a nevar. Copos de nieve grandes, y Priya lucha contra su ansiedad y culpa por no haber podido proteger a Xavi. Al llegar, Archer se queda en el auto por el frío, y ella entra sola a la capilla. Hace fotos, observa los vitrales y se deja envolver por la mezcla de belleza y soledad del lugar. Decide llamar a Edison, quien le desea feliz cumpleaños y conversa con ella mientras intenta mantenerla tranquila. Luego Mercedes llama para felicitarla, pero al enterarse de que Priya está sola, se alarma y termina avisando a Edison. En ese momento, Joshua aparece inesperadamente en la capilla. Priya se pone alerta. Ya había tenido un comportamiento extraño días antes en el café. Joshua llega con una canasta llena de rosas blancas, un detalle que inquieta a Priya por su parecido con las flores que han estado apareciendo últimamente. Edison, que escucha todo por teléfono, se alarma de inmediato. Joshua comienza a hablar con una mezcla de emoción y confusión. Dice que solo quiere protegerla, que Priya es una chica especial, y menciona también a Xavi, asegurando que ambas eran buenas, pero que el mundo había sido injusto con ellas. Sus palabras llevan a Priya a una conclusión devastadora. Joshua está conectado a todo lo que ha ocurrido desde el principio. Él admite, en un tono suave y desconectado de la realidad, que estuvo involucrado en lo que pasó con Xavi porque creía que ella estaba cambiando y que debía intervenir. Priya comprende entonces la magnitud del peligro. Cuando ella intenta alejarse y confrontarlo verbalmente, Joshua se altera y le quita el teléfono. Luego muestra un objeto metálico, lo cual confirma a Priya que la situación es seria. En ese instante, Priya reacciona de manera instintiva. Se defiende como puede, tratando de salir de su alcance y usando toda su fuerza para crear distancia. Lucha por mantenerse a salvo mientras recuerda a Xavi y todo lo que ha perdido. La llamada se corta de repente, lo que provoca que Edison, Vic y Ramírez entren en un estado de alarma. Archer, que había ido a buscar apoyo, corre de inmediato hacia la capilla al escuchar el reporte. Todo el equipo coordina refuerzos rápidamente, contactando a las autoridades locales y a unidades cercanas, mientras intentan ubicar la señal del teléfono. En ese momento, la situación entre Priya y Joshua se vuelve muy delicada. Priya grita pidiendo ayuda y tratando de mantenerse a salvo mientras espera con desesperación que Archer llegue a tiempo. Ella hace todo lo posible por protegerse y alejarse de Joshua. Finalmente, Archer logra llegar a la capilla y casi al mismo tiempo el personal local también se presenta en el lugar. Priya y Joshua, identificado como Jameson Carmichael, son trasladados por aire a centros médicos distintos para recibir atención inmediata. Priya llega consciente y en condición estable, aunque muy afectada por lo ocurrido, mientras Joshua queda bajo custodia de las autoridades. En el aeropuerto, Edison, Vic y Ramírez toman un vuelo hacia Denver para reunirse con Priya. Al aterrizar, un agente les confirma que Priya está a salvo, que ya está siendo atendida y que Joshua ha sido identificado como el responsable de lo ocurrido. Al llegar al hospital, se encuentran con Finney, quien les informa la situación. Priya pasó por un momento muy difícil y presenta varias marcas y molestias, producto del forcejeo, pero está estable y consciente. Se siente nerviosa, aunque mejora un poco cuando su madre, Deshani, finalmente llega a verla. Cuando los agentes entran a la habitación, encuentran a Priya recostada en la cama. Se ve agotada y delicada, con vendas en las manos y algunas señales visibles del episodio. Incluso su bindi está descolocado. Aún así, hace un esfuerzo por sonreírles. Edison se conmueve profundamente al verla despierta y a salvo. La madre de Priya llega al hospital y, aunque tiene un carácter firme, muestra una gran ternura al acomodarle el cabello a su hija. El ambiente se suaviza aún más cuando Priya comparte unas galletas Oreo con Edison, creando un momento cálido después de tantas tensiones. Mientras esperan novedades, los agentes comentan que la persona responsable, Jameson Carmichael, continuará bajo atención médica y que, si su estado lo permite, podría ser interrogado más adelante. Archer, quien llegó a tiempo a la capilla, recuperó un objeto importante que servirá para compararlo con elementos relacionados con los sucesos anteriores. Cuando quedan a solas, Priya le explica a Edison lo que ocurrió. Ella había ido a la capilla porque quería verla antes de mudarse del país.
Sentía que era un lugar significativo para ella y para Xavi. En ese momento, Joshua apareció sin previo aviso. Le dijo que quería protegerla del mundo, de la misma manera en la que, según él, decía haber intentado proteger a Xavi y a otras jóvenes. Joshua intentó acercarse a Priya usando argumentos confusos y completamente alejados de la realidad. Cuando Priya le preguntó qué había ocurrido con Xavi, él respondió con una lógica distorsionada sobre proteger a las chicas buenas, lo cual dejó claro que su visión del mundo estaba profundamente alterada. La situación se volvió muy tensa. Joshua reaccionó de forma impulsiva y Priya tuvo que defenderse para mantenerse a salvo. En medio del forcejeo, logró apartarlo y crear distancia entre ambos. Recuerda el momento como algo profundamente angustiante, lleno de ruido, adrenalina y miedo, hasta que finalmente Archer entró a la capilla y todo terminó. Aún así, Priya se siente culpable. Dice que debió haberse quedado en casa y que cometió un error al pedirle a Archer que la esperara afuera. Edison simplemente la abraza y la deja llorar hasta que puede calmarse. Cuando respira hondo, Priya expresa gratitud por estar viva. Poco después llega su madre, Desani, con algunas cosas para ella. Hablan sobre Joshua. Mencionan que en su casa se encontraron varios objetos y documentos que confirman gran parte de lo que el equipo sospechaba desde hacía tiempo. Es muy probable que el caso quede completamente resuelto una vez que los especialistas revisen todo y cuando Joshua pueda ser entrevistado por las autoridades. Finalmente, un médico le da a Deshani las indicaciones necesarias para cuidar de Priya en casa. Le informan que pronto podrán darle el alta. Vic y Edison, mientras tanto, deben coordinarse con Ramírez y con Sterling, quien aún está en la vivienda de Joshua revisando materiales importantes para cerrar el caso. Después de regresar a casa, Priya intenta sentir algo de normalidad junto a su madre y Edison, que no se separa de ellas, entre bromas, pastillas y nieve tras la ventana. Priya se siente por primera vez casi tranquila. Recibe una foto de Inara y Bliss en Times Square justo antes de saber que Joshua muere, lo que deja el caso prácticamente cerrado aunque sin confesión. Vic va a hablar con la madre de Joshua y los agentes reconstruyen cómo sus celos enfermos por Darla Jean lo llevaron a repetir el mismo patrón con otras chicas hasta llegar a Priya. Esa última noche, antes de que Priya y su madre se vayan del país, la pasan con la familia Hanoverian, llena de risas y cariño. Luego Priya comparte habitación con Inara y Bliss, hablando del futuro y sintiéndose al fin rodeada de una familia que la sostiene. Priya comparte un momento íntimo con Inara y Bliss, quienes la ayudan a sentirse más segura y acompañada mientras hablan sobre sus traumas y cicatrices. Priya les confiesa que mató al asesino que la seguía. Desani y Priya se preparan para mudarse a París. En el aeropuerto se despiden de todos con muchos abrazos, fotos y bromas. Edison está preocupado por ella, pero Priya asegura que podrá vivir con lo ocurrido y que esta mudanza será positiva. La conexión con Edison se reafirma cuando ambos planean esparcir las cenizas de Xavi en un lugar hermoso. Ya en el avión recuerda todo lo vivido y piensa en Joshua, su agresor. Priya reflexiona sobre el daño que él causó, sobre la obsesión enfermiza que tenía con su hermana Darla Jean y sobre cómo justificó sus crímenes. Pero también se da cuenta de que las respuestas del asesino nunca habrían tenido sentido. Finalmente, Priya afirma con fuerza su identidad y recuperación emocional. Mi nombre es Priya Sravasti y no soy víctima de nadie. Y así cerramos este viaje por las Rosas de Mayo. Si te gustan estos resúmenes narrados, donde no solo te cuento el libro, sino que te llevo a vivirlo conmigo, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a Sin Miedo a los Spoilers. Si te gusta lo que ves, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.